La plaza de San Miguel de Allende, en una medianoche silenciosa, parecía dormida bajo la luz amarillenta de los faroles. El aire fresco de la sierra recorría las calles empedradas, trayendo consigo el olor a maíz tostado que aún flotaba desde algún puesto abandonado de elotes. Las bancas de hierro forjado estaban vacías, y las campanas de la parroquia, después de marcar la última hora, guardaban ahora un silencio solemne. En ese escenario, entre las sombras largas de los portales, un niño lloraba. Sus sollozos eran tenues, pero persistentes, como un eco que se negaba a morir en medio de la noche. Ese niño era Emiliano, de apenas 9 años. Sus ojos oscuros reflejaban la angustia de quien no había probado bocado en 2 días. Su ropa estaba sucia, desgastada, y su estómago vacío rugía con la fuerza de una tormenta contenida. Con las rodillas pegadas al pecho y los brazos rodeando su cuerpo, intentaba darse calor en medio de la brisa nocturna. Cada lágrima que resbalaba por sus mejillas caía sobre el suelo frío de la plaza, como si la tierra misma bebiera su dolor. Se había quedado solo. La vida le había arrancado de golpe lo que todo niño debería tener, un hogar y alguien que velara por él. Recordaba con nostalgia los días en que su madre le daba un taco de frijoles envuelto en tortilla recién hecha, mientras reía diciendo que el amor hacía la comida más sabrosa que cualquier banquete. Ahora, esos recuerdos eran apenas brasas apagadas en la memoria de un niño que ya no tenía a quien abrazar al caer la noche. La plaza, que durante el día estaba llena de música, risas y turistas, se volvía un lugar imponente a esas horas. Las fachadas coloniales parecían gigantes vigilantes, y el empedrado, un camino interminable que no llevaba a ninguna parte. Emiliano sentía que todos tenían un destino, menos él. El hambre le mordía las entrañas, y con cada punzada pensaba en los puestos de comida que había visto cerrar unas horas antes. El olor del maíz asado aún estaba en el aire, torturándolo. Su llanto, aunque apagado, tenía algo que llamaba al corazón. No era un berrinche caprichoso ni una rabieta infantil. Era el lamento de alguien que había sido lanzado al mundo sin preparación, como un náufrago arrojado al mar sin bote ni remo, y mientras las estrellas titilaban sobre él, Emiliano se preguntaba si alguien, en algún lugar, escuchaba su clamor. Su voz interior repetía una súplica sencilla: «No quiero estar solo, no quiero desaparecer en este silencio». Querido espectador, si esta historia te conmueve desde sus primeras líneas, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos que nos recuerdan que, aún en la oscuridad, siempre existe una chispa de esperanza. Volviendo a Emiliano, en medio de su llanto un pensamiento atravesó su mente. ¿Qué pasaría si simplemente cerraba los ojos y dejaba que el sueño lo llevara lejos? Tal vez en un sueño encontraría a su madre. Tal vez allí podría comer sin miedo a despertar con el estómago vacío. Sin embargo, el frío lo mantenía despierto. Su cuerpo temblaba, y cada sonido en la plaza le parecía un recordatorio de su fragilidad. Las campanas de la iglesia dejaron escapar un murmullo metálico por efecto del viento, y Emiliano levantó la cabeza. Por un instante, creyó escuchar un susurro entre el silencio. «No estás solo». Se estremeció, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Pensó que quizá era el eco de su propio deseo transformado en ilusión. Sin embargo, algo en su corazón se encendió, como si una pequeña llama hubiera sido protegida del viento. Esa noche, en la inmensidad de la plaza vacía, Emiliano no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. La soledad que lo envolvía no sería eterna, porque alguien estaba por aparecer en su camino. Y aunque él todavía no podía imaginarlo, esas palabras, «no estás solo», serían la promesa que lo sostendría frente a todo lo que vendría después. La plaza de San Miguel de Allende seguía vacía, como si toda la vida del pueblo se hubiera escondido detrás de las puertas cerradas y los ventanales iluminados. El viento soplaba suave, arrastrando consigo el eco lejano de alguna música que se había apagado con la caída de la noche. Emiliano, acurrucado en una de las esquinas,
seguía llorando en silencio. Su cuerpo, ya agotado, no encontraba consuelo ni en el llanto. Cada sollozo parecía llegar al final sin solución, sin esperanza. Pero algo extraño ocurrió esa noche, algo que rompió la monotonía de la oscuridad. Desde el extremo opuesto de la plaza, una figura se acercaba lentamente. No era un hombre común. Su rostro, iluminado débilmente por la luz de un farol, mostraba una expresión serena, casi ajena a la situación que lo rodeaba. Sus ropas, simples y gastadas por el paso del tiempo, contrastaban con la modernidad del entorno. El hombre caminaba con paso tranquilo, sin prisa, como si la vida misma fuera un destino a saborear. Emiliano no lo vio al principio. Estaba tan perdido en su dolor que nada más le importaba. Pero a medida que la figura se acercaba, algo le dio la sensación de que no estaba solo. Un leve movimiento en el aire, una sombra que cruzaba por el rincón de su visión, lo hizo levantar la cabeza. Y fue entonces cuando lo vio. El hombre, de una manera inexplicable, parecía caminar hacia él. No hubo palabras al principio, solo el sonido del viento y el crujir de las piedras bajo los pasos del hombre. Emiliano, aún con los ojos llenos de lágrimas, se quedó mirándolo en silencio. No sabía qué hacer, no sabía si huir o pedir ayuda. Nadie en mucho tiempo se había acercado a él de una manera tan directa. Finalmente, el hombre se detuvo frente a él. Sus ojos, profundamente oscuros pero llenos de calidez, encontraron los de Emiliano. Y antes de que el niño pudiera hablar o preguntar algo, el hombre dijo suavemente: «No estás solo, Emiliano». El niño se quedó inmóvil. La voz era suave, reconfortante, pero a la vez tenía un tono que le resultaba completamente familiar, como si alguien que lo conociera profundamente estuviera allí, a su lado, sin juzgarlo, sin reprocharle nada. «¿Quién eres?», preguntó Emiliano, apenas alcanzando a articular las palabras. El hombre sonrió levemente, con una serenidad que tranquilizaba más que cualquier palabra. «Soy alguien que está aquí para escucharte. Solo eso, nada más». Su tono era cálido, como el sol que se filtra entre las nubes después de una tormenta. Emiliano lo miró desconcertado. No comprendía por qué ese hombre, desconocido para él, había aparecido en ese momento. ¿Qué podía ofrecerle a alguien que aparentemente no tenía nada más que su presencia? El hombre se agachó lentamente, quedando al nivel de Emiliano, y le tendió la mano. «Toma, no tienes que temer. No estás solo en este mundo. Siempre hay alguien, incluso en los momentos más oscuros». Emiliano miró esa mano extendida. Su cuerpo, agotado por las horas de llanto, temblaba ligeramente, pero algo en su interior le decía que no podía rechazar esa oferta. Por un momento, sus pensamientos fueron un torbellino. ¿Y si era una trampa? ¿Y si aquel hombre solo le traía más dolor? Sin embargo, algo le decía que confiar en él no significaba ser débil, sino humano. Finalmente, después de un breve silencio, Emiliano, con el corazón acelerado, aceptó la mano que se le ofrecía. Al tocarla, sintió una calidez profunda, como si el frío que lo había acompañado todo ese tiempo comenzara a desvanecerse, como si la oscuridad que lo rodeaba comenzara a disiparse, dejando entrever una leve luz. El hombre lo miró con una ternura inexplicable y dijo: «Tu camino no será fácil, Emiliano, pero no lo recorrerás solo. Cada paso que des, aunque pequeño, te llevará más cerca de la respuesta que buscas». Las palabras resonaron en la mente del niño como un susurro que le tocaba el alma. No sabía por qué, pero algo dentro de él comenzó a calmarse. La desesperanza que lo había acompañado tanto tiempo empezó a desvanecerse, aunque solo fuera por un breve instante. Antes de que Emiliano pudiera hacer más preguntas, el hombre dio un paso atrás, y con la misma calma con la que había llegado, comenzó a caminar hacia la oscuridad de la plaza. Sin prisas, sin miedo, como si su destino estuviera en alguna parte de la noche, pero no en ese instante. Emiliano se quedó allí en silencio, mirando cómo la figura se desvanecía lentamente en la penumbra, hasta que ya no quedó rastro de ella. El niño no entendió del todo lo que había sucedido,
pero algo en su interior le decía que por fin había encontrado algo más que consuelo. Había encontrado una promesa. Emiliano permaneció en la plaza, donde la quietud de la noche volvía a envolverlo. El eco de los pasos del hombre, aunque ya lejano, aún resonaba en su mente como un susurro persistente. No entendía qué había sucedido, pero algo había cambiado en él. La presencia de ese desconocido le había dado algo más que esperanza. Le había dado una razón para seguir. Se quedó allí unos minutos más, con los ojos fijos en el lugar donde el hombre había desaparecido, buscando en las sombras cualquier indicio que pudiera aclarar el misterio. Pero no había nada, solo el frío, la quietud y la luz de los faroles, que parpadeaban suavemente como si también ellos estuvieran esperando algo. El viento soplaba con más fuerza ahora, arrastrando hojas secas y levantando polvo de las calles vacías. Emiliano sintió cómo la brisa acariciaba su rostro, aliviando un poco la tensión que sentía en su cuerpo. A pesar de la inquietud que lo había acompañado durante tanto tiempo, un pequeño alivio comenzaba a instalarse en su pecho. No estaba solo, lo había prometido aquel hombre, y por alguna razón inexplicable eso era suficiente. Con el tiempo se levantó lentamente, sin prisas, como si de alguna manera la plaza le hubiera ofrecido una tregua. Sus pies, cubiertos de polvo y tierra, apenas tocaban el suelo mientras caminaba. Pero el peso de su cuerpo ya no era tan grande. La decisión de no rendirse lo envolvía, aunque no comprendiera del todo qué hacer a continuación. Mientras caminaba hacia el centro de la plaza, algo extraño llamó su atención. Desde uno de los portales, algo se movía, una figura que parecía surgir de la nada. Emiliano, todavía desconcertado por el encuentro anterior, se detuvo, pero esta vez no tenía miedo. Algo dentro de él le decía que no debía temer. La figura se acercó lentamente. Era una mujer de rostro amable, pero algo en su caminar denotaba sabiduría, como si conociera cada rincón de la plaza, cada piedra, cada sombra. Ella lo miró a los ojos, y aunque no habló, sus ojos reflejaban una comprensión profunda, como si hubiera visto más allá de la apariencia del niño. ¿Estás perdido, pequeño?, preguntó finalmente, con voz suave y reconociendo el cansancio en sus ojos. Emiliano no sabía cómo responder. No estaba perdido físicamente, pero emocionalmente sí lo estaba. Se sintió vulnerable ante la mirada de la mujer, como si estuviera leyendo todos sus pensamientos, como si supiera lo que había pasado en su vida. «No lo sé», respondió tímidamente, sintiendo la calidez de la mujer en su presencia. «Solo no sé qué hacer». La mujer asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente lo que él quería decir. Se agachó un poco para quedar a su altura y con una sonrisa gentil dijo: «A veces no necesitamos saber qué hacer, solo necesitamos saber que no estamos solos». Emiliano la miró, sin entender del todo sus palabras, pero algo en su corazón latió más fuerte, como si esas palabras fueran un bálsamo para las heridas invisibles que llevaba dentro. En ese momento, no importaba que no comprendiera todo lo que sucedía. Lo importante era que sentía algo que nunca había experimentado: compañía. Yo quiero creer que no estoy solo», dijo, su voz más firme que antes. La mujer asintió de nuevo, con una mirada que transmitía serenidad. Su presencia, tan calmada, parecía disipar las sombras que aún se cernían sobre Emiliano. Ella no era como los demás, que lo miraban con indiferencia, o en algunos casos con desaprobación. No, ella parecía entender. «No lo estás», respondió ella, su voz tranquila pero llena de convicción. «Hay más en este mundo de lo que podemos ver, y a veces las respuestas están más cerca de lo que creemos». Emiliano, sin poder evitarlo, dio un paso hacia ella, como si algo dentro de él le dijera que podía confiar en esa mujer. No comprendía completamente sus palabras, pero el tono de su voz, tan lleno de compasión, lo invitaba a creer. La mujer sonrió y dio un paso atrás, mirándolo como si supiera que había logrado algo importante en él. «Te dejo algo para pensar»,
dijo mientras se alejaba como si su misión estuviera cumplida. Recuerda, siempre hay un camino, solo debes aprender a verlo. Y como si nunca hubiera estado allí, la mujer desapareció en la oscuridad de la plaza, dejando a Emiliano con más preguntas que respuestas, pero con una sensación de paz que jamás había experimentado. Emiliano, parado en medio de la plaza, miró al cielo. Las estrellas brillaban más intensamente que antes, y por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba solo. Algo se había encendido en su interior, una pequeña llama de esperanza que, aunque frágil, era suficiente para seguir caminando. El sol comenzaba a elevarse lentamente, tiñendo el cielo de un naranja suave, mientras la plaza aún mantenía la quietud de la madrugada. Emiliano seguía allí, en medio de la plaza, aunque ya no con la misma sensación de desesperación. Algo en su interior había cambiado. Las palabras de la mujer y la promesa del hombre de que no estaba solo seguían retumbando en su mente. La sensación de estar rodeado por una compañía invisible lo reconfortaba de una manera inexplicable, como si hubiera recibido una chispa de luz en medio de su oscuridad. Sin embargo, el hambre seguía siendo su compañera fiel. Su estómago, que había dejado de rugir por un breve instante, ahora volvía a quejarse, exigiendo lo que no había recibido en días. Emiliano caminó lentamente hacia un banco de piedra que estaba en el centro de la plaza, se sentó y abrazó sus rodillas con la esperanza de calmar esa sensación. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, pero nada parecía disipar el vacío que sentía por dentro. De repente, un aroma lo despertó de sus pensamientos. Era el olor de algo caliente, algo que hacía tiempo no olía. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero al fijarse mejor, vio a lo lejos una pequeña figura acercándose hacia él. Era una mujer de cabello oscuro, recogido en una trenza, con un delantal sencillo y una canasta en la mano. El aroma a pan recién horneado lo hizo levantarse lentamente. La mujer, al ver al niño sentado en el banco, le sonrió amablemente, una sonrisa cálida que parecía contagiar un poco de la paz que ella misma reflejaba. Emiliano, sorprendido por la cercanía de una persona tan amable, la miró con cautela. «¿Te gustaría comer algo?», preguntó ella, tendiéndole la canasta de mimbre con pan de maíz. Emiliano, con los ojos fijos en el pan, no pudo evitar que sus manos comenzaran a temblar. Había algo en la oferta de la mujer que lo desbordaba. No se trataba solo de comida, era el gesto, la humanidad en su mirada. Nadie, en tanto tiempo, había sido tan generoso con él. «Sí», dijo finalmente, su voz quebrada por el hambre y la emoción, «pero no tengo dinero». La mujer lo miró sin titubear, como si ya supiera lo que él iba a decir. Sonrió aún más, con dulzura, y sacó un trozo de pan, partiéndolo con las manos antes de ofrecérselo. «No necesitas dinero», dijo con una voz suave y segura. «A veces, lo que realmente necesitamos no se puede comprar. Toma, este pan es para ti». Emiliano la miró en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y desconcierto. Tomó el pedazo de pan con manos temblorosas, pero al instante que lo tocó, algo en él cambió. El pan, aunque sencillo, se sentía como un bálsamo para su alma herida. Era calor, era compañía, era algo que nunca antes había recibido de forma tan desinteresada. Mientras masticaba lentamente, la mujer se quedó allí, observando al niño con una mirada que parecía entender más de lo que él quería compartir. No había prisa, no había juicio, solo la tranquilidad de un momento compartido en el que las palabras no eran necesarias. «Gracias», dijo Emiliano al fin, con una voz más firme. La mujer asintió, su rostro irradiando serenidad. Su gesto simple, pero lleno de significado, había tocado algo profundo en Emiliano. No solo lo alimentaba físicamente, sino que de alguna manera lo había reconectado con la humanidad que tanto había perdido de vista. La sensación de que alguien lo veía, lo escuchaba de alguna forma, lo sanaba más que cualquier comida. «No tienes que agradecérmelo», respondió ella con una calidez que llenaba el aire. «El mundo está lleno de pan,
pero pocas veces nos damos cuenta de que, además de alimentarnos, necesitamos compartir lo que tenemos. Así es como crecemos. Emiliano no sabía cómo responder. El pan en su boca era dulce y salado al mismo tiempo, y aunque aún tenía hambre, algo en su corazón se sentía más lleno que nunca. Tal vez no había comida suficiente para llenar todos los vacíos, pero esa mujer, con su generosidad, había dado a Emiliano algo mucho más importante, una razón para seguir buscando la bondad, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. La mujer se levantó lentamente, como si la tarea estuviera cumplida, y se despidió de Emiliano con un gesto amable. Recuerda siempre que, aunque el camino sea largo y duro, nunca estamos solos. El pan, como la esperanza, se reparte de corazón a corazón. Que encuentres lo que buscas, niño. Y con esas palabras se alejó, desapareciendo en las sombras de la plaza, dejándolo a Emiliano, ya no solo alimentado físicamente, sino con una sensación profunda de conexión con el mundo que lo rodeaba. Sabía que no estaba solo, nunca lo había estado. El día ya comenzaba a despertar en su totalidad. El sol, aunque tímido, se alzaba sobre la plaza y bañaba de luz dorada las calles empedradas de San Miguel de Allende. La gente del pueblo comenzaba a aparecer, como fantasmas que emergían de las sombras de las casas, listos para enfrentar otro día. Pero Emiliano no estaba como los demás. Para él, cada amanecer era un desafío, una prueba de si podría seguir adelante o si la vida lo había abandonado por completo. Con el pan en su estómago, aunque aún vacío de todo lo demás, Emiliano comenzó a caminar por la plaza. La lección de la mujer, aunque breve, le resonaba en el corazón. Nunca estamos solos. Y lo sentía. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se removía. Las palabras del hombre y la mujer le dieron una pequeña chispa de esperanza. Quizá, solo quizá, aún quedaba algo de bondad en el mundo. Emiliano se sentó en uno de los bancos de la plaza, mirando a su alrededor. Observaba a los niños jugando, a las madres hablando entre ellas, a los hombres con sus sombreros de palma, trabajando como si la vida fuera un ciclo que no se interrumpiera. Mientras tanto, él sentía que el suyo estaba detenido, atrapado en una quietud que no sabía cómo romper. Fue entonces cuando vio a don Manuel, el carpintero del pueblo. Con sus manos ásperas, su rostro marcado por el sol y su postura firme, caminaba hacia la tienda de herramientas. Emiliano lo observó desde el banco, sintiendo una extraña conexión con él. Había algo en la manera en que don Manuel caminaba, seguro de sí mismo, que le hacía pensar que quizás él también podría encontrar una razón para seguir adelante. No era fácil acercarse a él. Don Manuel siempre había sido una figura reservada, serio, de pocas palabras. A veces los niños del pueblo hablaban de él como si fuera una especie de misterioso anciano que no tenía tiempo para los demás. Pero Emiliano, decidido a no quedarse atrapado en su soledad, se levantó del banco y se dirigió hacia él. «Buenos días, don Manuel», saludó el niño con voz tímida. Don Manuel lo miró por un momento, frunciendo el ceño, y luego, a su manera, asintió con la cabeza. «Buenos días, niño, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», respondió sin mostrar mucho interés, pero tampoco rechazo. Emiliano dio un paso hacia él, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Quería preguntar si podría ayudarle en algo, dijo, mirando las manos de don Manuel, como si temiera que su petición fuera inapropiada. Don Manuel lo observó en silencio durante un rato, evaluando la sinceridad en los ojos del niño. Emiliano, que nunca había trabajado en nada, sentía que su vida solo consistía en sobrevivir. Pero en ese momento le dio el valor para ofrecer algo más, su tiempo y su esfuerzo. «¿Ayudarme, preguntó don Manuel, esbozando una ligera sonrisa. Su tono no era burlón, pero sí curioso. «Bueno, supongo que siempre puedo usar un par de manos más, aunque no esperes que te enseñe mucho». «Aquí solo se trabaja, niño». Emiliano asintió sabiendo que aprender sería difícil, pero algo en su corazón le decía que este era el paso que debía dar. La carpintería era un mundo completamente ajeno a él, pero en la mirada de don Manuel había algo que lo atraía.
algo que le prometía que el trabajo duro valdría la pena. «Lo haré lo mejor que pueda», dijo con un tono que ya sonaba más firme, aunque su voz seguía siendo suave. Don Manuel asintió y, sin más palabras, le indicó que lo siguiera hacia el taller. Emiliano caminó detrás de él, observando cómo don Manuel tomaba las herramientas con destreza, como si todo lo que hacía fuera parte de una coreografía que solo él entendía. Emiliano, por su parte, se sentó frente a una mesa de trabajo, observando las piezas de madera, las herramientas y los utensilios que allí se encontraban. No sabía por dónde empezar, pero algo dentro de él le decía que tenía que aprender, aunque fuera de la forma más difícil. Mientras trabajaba en silencio, escuchaba los sonidos del taller, el rechinar de la sierra, el golpeteo del martillo, el crujido de la madera. No era solo ruido, era música. Música que le hablaba de esfuerzo, de construcción, de transformación. Al principio, sus manos no podían hacer mucho. El trabajo le resultaba torpe, pero no importaba. En ese momento, Emiliano comprendió que no solo estaba aprendiendo a trabajar la madera, estaba aprendiendo a trabajar su propia vida. El sol seguía brillando fuera, mientras la plaza comenzaba a llenarse de más personas. Pero dentro del taller de don Manuel, Emiliano ya no se sentía solo. Por primera vez en mucho tiempo había encontrado algo más que el vacío que lo acompañaba. Había encontrado un camino. El día avanzaba lentamente, mientras el sol se alzaba más alto en el cielo y las calles de San Miguel de Allende comenzaban a llenarse de vida. La plaza, que había sido un lugar solitario para Emiliano hasta hace poco, ahora vibraba con la presencia de los habitantes del pueblo. Las mujeres conversaban animadamente mientras vendían frutas y verduras frescas en los puestos. Los hombres charlaban sobre el clima y los niños correteaban por la plaza, ajenos a las preocupaciones de los adultos. Para Emiliano, todo eso parecía estar a un mundo de distancia. Aunque ahora estaba rodeado por gente, no dejaba de sentirse como un extraño entre ellos. A pesar de la calidez del día, Emiliano seguía al margen, sin atreverse a acercarse demasiado a los demás. Aún le pesaba el estigma de ser un niño huérfano, sin un lugar claro en el pueblo. Sabía que algunos de los vecinos murmuraban cuando lo veían, miradas rápidas y palabras apenas susurradas, como si su presencia fuera una intrusa. Pero ya no estaba tan solo. Había encontrado un refugio en el taller de don Manuel, y eso le daba algo de paz, aunque la duda seguía acechando en su corazón. ¿Sería aceptado algún día por los demás? De pronto, mientras caminaba hacia la tienda de herramientas de don Manuel, Emiliano escuchó algunas voces conocidas. Se trataba de doña Lupita, la vendedora de tamales, y de tía Chole, una mujer de carácter fuerte que siempre estaba dispuesta a opinar sobre todo. Ambas conversaban en voz alta, como solían hacerlo, sin temor a que su charla llegara a oídos ajenos. «¿Sabes, tía Chole? Ese niño Emiliano sigue ahí por la plaza siempre solo. No tiene ni dónde caerse muerto. Dicen que su madre lo abandonó». «Pobrecito, no tiene a nadie», dijo doña Lupita mientras revisaba los ingredientes para sus tamales. La voz de tía Chole, más grave y arrastrada, respondió rápidamente, como si ya tuviera una opinión formada sobre el tema. «A esos niños no se les debe dar nada. Si no aprende a ganarse las cosas, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Que se ponga a trabajar a ver si le enseñan algo en ese taller del viejo Manuel. Nadie le debe regalar nada, ni pan, ni compasión». Emiliano se quedó quieto, oculto tras un puesto de frutas sin que lo vieran. Las palabras de las mujeres lo golpearon con fuerza. ¿Era cierto lo que decían? ¿Realmente no merecía nada porque no sabía ganarlo? Esa pregunta lo atormentaba. El silencio que siguió a sus pensamientos fue interrumpido por la risa burlona de tía Chole, que no se percató de la presencia del niño. «Lo que necesita ese muchacho es disciplina. A ver si le sirven esas lecciones de vida que dicen que le dan por ahí, porque con eso de andar esperando que todo le caiga del cielo no va a llegar muy lejos». Emiliano sintió un nudo en la garganta. Las palabras de tía Chole le daban vueltas en la cabeza. Sentía que, de alguna manera, ella tenía razón. Nadie le debía nada,
no importaba cuántas veces lo deseara. Pero entonces recordó las palabras de la mujer del pan. A veces, lo que realmente necesitamos no se puede comprar. Recordó la amabilidad de don Manuel, que lo había aceptado sin preguntas. El trabajo duro que estaba aprendiendo con él le daba fuerza, y aunque no entendiera del todo el sentido de las palabras de tía Chole, sabía que algo había cambiado dentro de él. No estaba tan solo como pensaba. Decidió salir del escondite. A pesar de la incomodidad que sentía al saber que había escuchado una conversación que no estaba destinada a él, Emiliano se acercó con paso firme a donde doña Lupita y tía Chole continuaban conversando. En su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Buenos días, doña Lupita, tía Chole». Saludó sin esperar demasiado de ellas, pero con la esperanza de que su saludo fuera escuchado, al menos. Doña Lupita lo miró sorprendida, pero rápidamente su rostro se suavizó. Tía Chole, sin embargo, no mostró la misma amabilidad. Apenas lo miró de reojo antes de volverse hacia doña Lupita con una expresión de desaprobación. «¿Qué tal, Emiliano?», respondió doña Lupita con una sonrisa, aunque su tono seguía siendo cauteloso. «¿Ya estás aprendiendo algo en el taller de don Manuel?». Emiliano asintió, con la cabeza baja, pero con más confianza que antes. «Sí, doña Lupita, don Manuel me ha enseñado mucho», respondió sintiendo un pequeño respiro al hablar de su nuevo trabajo. Tía Chole lo observó por un momento, y aunque sus ojos no mostraban simpatía, su tono fue menos cortante que antes. «Bueno, ojalá aprendas algo útil, niño. El trabajo es lo único que te va a sacar adelante. No te pongas a esperar que todos vengan a salvarte». Emiliano no respondió de inmediato. Sus palabras lo habían herido, pero en ese momento, algo en su interior le decía que ya no debía dejarse llevar por lo que los demás pensaran de él. Su camino sería el que él mismo decidiera, aunque los demás no lo entendieran. Recordó las palabras de Jesús, el hombre en la plaza, y las de la mujer del pan. «No estás solo». Al menos ahora sabía que tenía un propósito: aprender y no rendirse. «Lo haré», dijo finalmente con voz firme. «Lo haré a mi manera». Y sin esperar más, Emiliano se alejó, sintiendo que, aunque el pueblo aún no lo entendiera, ya estaba un paso más cerca de encontrar su lugar en el mundo. La carpintería de don Manuel era un lugar sencillo, pero lleno de vida. Las paredes, cubiertas por las huellas de años de trabajo, resonaban con el eco del martillo golpeando la madera. El olor a polvo y a madera recién cortada invadía el aire, dándole al espacio una sensación de hogar, aunque no era realmente el hogar de Emiliano. Aquel taller, con sus herramientas dispersas por las mesas de trabajo y las maderas apiladas cuidadosamente en un rincón, era ahora su refugio. Era el lugar donde su vida comenzaba a tomar forma, pieza por pieza, como los muebles que don Manuel construía con tanto cuidado. Emiliano entró con paso firme, pero la incertidumbre aún se reflejaba en sus ojos. Había aprendido lo básico: cómo medir, cómo cortar una tabla con la sierra, cómo darle los toques finales a las piezas con la lija, pero todo eso le parecía todavía muy grande, muy difícil. Sin embargo, el taller de don Manuel le había enseñado algo importante: la paciencia. Aquí nada se hacía a prisa. Cada mueble, cada detalle, tenía su propio ritmo. Don Manuel lo observaba desde la mesa de trabajo, donde se encontraba arreglando una silla que, aunque vieja, tenía un valor especial para él. Con las manos arrugadas por el trabajo y la mirada fija en el proyecto, le dio una pequeña sonrisa cuando Emiliano entró. «Hoy vas a hacer algo, ¿sabes?», dijo don Manuel sin apartar la vista de la silla. «No quiero que solo observes. Tienes que poner tus manos en el trabajo. Así es como se aprende». Emiliano, nervioso pero determinado, se acercó a la mesa de trabajo. Don Manuel le señaló una pieza de madera rectangular, aún sin tratar. «Primero, tienes que limar esto», dijo, entregándole una lima gruesa. «Tómalo con fuerza, pero con control. No se trata de dar golpes, se trata de ser preciso».
Emiliano asintió, sintiendo el sudor frío en su frente. El trabajo era físico y demandante, pero algo en él quería seguir. Al principio, la lima resbalaba, el filo no cortaba bien y la madera parecía no ceder. Pero poco a poco comenzó a acostumbrarse al movimiento, a encontrar el ritmo. Cada raspado de la madera era como una forma de liberar algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo guardado. Don Manuel observaba en silencio, y Emiliano, sin saberlo, había comenzado a disfrutar de la tarea. El sonido constante de la lima frotando contra la madera lo relajaba, y a medida que el tiempo pasaba, algo se iba formando en su interior. La sensación de estar creando algo, por muy pequeño que fuera, le llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado. Cada esfuerzo valía la pena. «¿Ves? No es tan difícil», dijo don Manuel, alzando la vista de su trabajo y mirando a Emiliano. «La clave está en la constancia. No se trata solo de hacer las cosas rápido, sino de hacerlas bien. Cada golpe, cada rasguño, nos acerca más a lo que queremos». Emiliano lo miró, aún un poco inseguro, pero con una sensación de orgullo que comenzó a florecer dentro de él. «Lo haré, don Manuel. Haré mi mejor esfuerzo», respondió, sintiendo que su voz ya no sonaba tan vacía como antes. Don Manuel le dio una palmada en el hombro, con una mirada que, aunque dura, mostraba algo de afecto. Era un hombre de pocas palabras, pero su aprobación significaba mucho para Emiliano. «Eso me gusta escuchar. El esfuerzo, el trabajo duro, te lleva lejos. Te lo aseguro, Emiliano». El día continuó en la carpintería, y Emiliano se sumió en el trabajo. Limó, cortó y lijó con más precisión a medida que el tiempo avanzaba. No era fácil, pero cada vez se sentía más competente, más seguro. Aquel trabajo que al principio parecía un mundo desconocido, comenzaba a sentirse como un camino que él podía recorrer. A medida que el sol comenzaba a ponerse, iluminando con tonos rojizos las maderas del taller, Emiliano miró a su alrededor. Ya no se sentía como el niño perdido que había llegado esa mañana. Algo había cambiado dentro de él. Quizá aún le faltaba mucho por aprender, y los días seguirían siendo difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, Emiliano tenía la sensación de estar construyendo su futuro paso a paso, con sus propias manos. Don Manuel, que había estado trabajando en silencio a su lado, lo miró con aprobación. «Mañana, si quieres, podemos empezar con la sierra», dijo con una sonrisa de medio lado. «No te preocupes, que yo te guiaré. Pero si sigues trabajando así, pronto estarás haciendo lo que quieras». Emiliano asintió, una sonrisa tímida curvando sus labios. No era mucho, pero era suficiente. Ya tenía algo que lo conectaba con el mundo: el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. Y sabía que, con el tiempo, esa chispa de esperanza se convertiría en una llama más grande, una que iluminaría su camino. El sol ya comenzaba a caer detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rosados. Emiliano, aún con el polvo de la madera cubriéndole las manos y la ropa, estaba sentado junto a don Manuel, observando cómo el carpintero ajustaba las piezas de un nuevo proyecto. La tarde había sido agotadora, pero había algo en el esfuerzo constante que le daba satisfacción. Sentía que, por fin, estaba aprendiendo algo que valía la pena, algo que le permitía dejar atrás la sensación de vacío y abandono que siempre había llevado consigo. En los días que siguieron, Emiliano comenzó a familiarizarse con las herramientas del taller. La sierra, que al principio le parecía una amenaza, se convirtió en una extensión de sus manos. La lija, que antes le resultaba difícil de manejar, ahora deslizaba sobre la madera con una suavidad inesperada. Cada día, don Manuel le daba una tarea diferente: cortar, lijar, ensamblar. Cada tarea parecía más difícil que la anterior, pero Emiliano nunca se dio por vencido. Sabía que, si quería aprender, tenía que enfrentar sus miedos y seguir adelante. El primer día que Emiliano utilizó la sierra con precisión, sintió una ola de satisfacción recorrer su cuerpo. No fue perfecto, ni mucho menos, pero estaba avanzando.
La madera, que antes solo veía como algo inerte, ahora tenía una forma, una utilidad. Cada corte que hacía era un paso hacia el dominio de una habilidad que antes parecía completamente ajena a él. «Mira, Emiliano», dijo don Manuel levantando la vista de su trabajo para observar el progreso del niño. «Lo que estás haciendo no es solo cortar madera, estás aprendiendo a construir, a formar algo de la nada. Cada corte, cada movimiento, tiene un propósito. Tienes que ser preciso y paciente». Emiliano asintió con la cabeza, absorbiendo cada palabra. A veces, cuando trabajaba, se perdía en el ritmo del proceso, pero siempre había algo que lo traía de vuelta a la realidad. Las lecciones que don Manuel le impartía, siempre con calma y sabiduría. A pesar de la dureza del hombre, Emiliano comenzaba a ver en él más que un simple carpintero. Don Manuel era, en muchos sentidos, el modelo que Emiliano necesitaba. La paciencia, la dedicación, la habilidad para transformar algo simple en algo valioso. Todo eso era lo que don Manuel le enseñaba, sin necesidad de explicaciones complicadas. Lo hacía con sus acciones, con su manera de trabajar. Una tarde, mientras Emiliano lijaba una mesa pequeña, don Manuel se acercó a él con una mirada seria, pero también llena de aprobación. «No te rindas cuando las cosas se pongan difíciles. El trabajo que hacemos aquí no es solo sobre madera, Emiliano. Es sobre ti, sobre lo que eres capaz de hacer, aunque no lo sepas aún. El esfuerzo te llevará lejos. Lo que construimos, sea una mesa o un banco, tiene nuestra huella. Y cuando pongas tus manos en algo, pon tu corazón también». Emiliano lo miró procesando esas palabras. A veces no entendía del todo lo que don Manuel quería decir, pero sentía que había algo importante en ellas, algo más allá del trabajo en sí, algo sobre su propia vida. A medida que los días pasaban, Emiliano se sintió más cómodo en el taller. La madera dejó de ser un material extraño y comenzó a tener una textura familiar. El polvo que se acumulaba en su ropa ya no lo incomodaba, porque cada grano de polvo parecía ser parte de su esfuerzo. La madera, que antes había sido solo una parte del entorno, se convirtió en una extensión de sí mismo. Un día, mientras trabajaban en un banco de madera, don Manuel se detuvo un momento y miró a Emiliano con una expresión pensativa. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de este trabajo?», preguntó dejando de lado su herramienta. «Es que nunca es igual. Cada pieza es diferente, tiene su propio carácter, y lo más importante, se puede transformar. Aunque la madera venga torcida o con nudos, siempre podemos darle forma. Y eso, Emiliano, es lo que hacemos con nuestras vidas». Emiliano dejó la herramienta en la mesa y levantó la vista, sorprendido por la profundidad de las palabras de don Manuel. «¿Y qué pasa si no tenemos la forma que queremos?», preguntó, con una ligera duda en su voz. Don Manuel sonrió levemente. «Entonces, como la madera, seguimos trabajando en nosotros mismos. A veces el proceso es largo, pero siempre vale la pena. No te preocupes si no ves el final del camino. Cada paso te acerca más a ser lo que puedes ser». Esas palabras calaron profundo en Emiliano. Por primera vez, sintió que no estaba perdido, que el trabajo que hacía en el taller no solo se trataba de madera, sino de él mismo. El esfuerzo que ponía en cada tarea, por pequeña que fuera, lo estaba transformando. Estaba aprendiendo, y no solo a hacer muebles. Estaba aprendiendo a vivir de una manera diferente, a creer que podía hacer más, hacer más. Aquel día, mientras el sol se ponía y la última luz del día iluminaba la carpintería, Emiliano entendió algo que nunca había comprendido antes. No importaba cuántos obstáculos se interpusieran en su camino. Lo importante era seguir, siempre seguir adelante, como lo hacía con la madera. La vida era un trabajo en constante evolución, y él ya había comenzado a formar la suya. El día comenzaba a desvanecerse cuando Emiliano regresó al taller de don Manuel después de haber pasado la tarde trabajando en la plaza. Su cuerpo, aunque acostumbrado al esfuerzo físico, sentía el peso de las horas. El sol ya se ocultaba detrás de las montañas,
pero la calidez del día aún persistía en el aire. El sonido de los pasos de Emiliano, acompañado solo por el susurro del viento, resonaba en las callejuelas de San Miguel de Allende mientras se dirigía al taller, con la mente llena de pensamientos encontrados. La lección de paciencia de don Manuel seguía siendo la guía que le daba sentido a cada tarea que realizaba. Ya no veía el trabajo como una carga, sino como una oportunidad para descubrirse a sí mismo. Sin embargo, ese día algo le rondaba la cabeza. Al pasar por la plaza, había visto a algunos niños, un grupo de chicos mayores, que jugaban a la pelota y se reían sin preocupaciones. Él, por otro lado, siempre estaba en el taller, entre tablas y clavos, mientras los demás continuaban con sus vidas. Al verlos, una inquietud comenzó a formarse en su pecho. ¿Y si me estoy perdiendo algo? ¿Y si me estoy equivocando al quedarme trabajando en un taller cuando podría estar jugando, siendo un niño como todos los demás? Esas preguntas comenzaron a rondar en su mente como fantasmas que no lo dejaban descansar. Con una mezcla de incertidumbre y duda, Emiliano se acercó a la puerta del taller. Don Manuel, como siempre, estaba dentro, rodeado de maderas y herramientas, sumido en su propio mundo. Pero algo en la mirada de Emiliano mostraba que ese día no era igual a los demás. El niño se detuvo en el umbral de la puerta, sintiendo una incomodidad que no había experimentado antes. «Don Manuel», dijo con la voz un poco más baja de lo normal, «¿puedo hablar contigo?» Don Manuel levantó la mirada de su trabajo, y por un momento sus ojos se entrecerraron, como si estuviera analizando el tono de la voz de Emiliano. Algo había cambiado en él. Pero, sin decir palabra, lo invitó a acercarse con un gesto de la mano. «Claro, Emiliano, ¿qué sucede?», respondió, dejando el martillo a un lado. El niño se sentó en una de las bancas del taller mientras miraba hacia el suelo, dudando cómo expresar lo que sentía. No era fácil admitir sus inseguridades. Había llegado al taller buscando algo, un propósito, una razón para seguir adelante. Pero ahora, de alguna manera, sentía que ese propósito se estaba desvaneciendo. «A veces me siento raro, don Manuel. Veo a los demás niños jugando o corriendo y me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si de verdad debería seguir aquí, trabajando, o si tal vez debería estar como ellos, disfrutando de la vida sin preocupaciones». Don Manuel lo observó en silencio, sin apresurarse a dar una respuesta. Parecía que estaba evaluando sus palabras, como si esperara que Emiliano se terminara de expresar antes de ofrecer algún consejo. Finalmente, después de un largo suspiro, don Manuel habló, y sus palabras fueron sencillas pero llenas de una verdad profunda. «Es normal que te sientas así, Emiliano. Todos hemos pasado por eso. Crees que hay algo que te estás perdiendo, pero lo que no ves es que cada uno tiene su propio camino. El trabajo que haces aquí no es solo sobre ganar dinero o hacer muebles, es sobre encontrar algo en ti mismo. La vida no se mide por las horas de diversión que tenemos, sino por lo que hacemos con las que tenemos». Emiliano lo miró, un poco desconcertado, pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a calmarse. Las palabras de don Manuel no eran de consuelo barato, sino de una experiencia vivida, algo que él había aprendido a base de años de trabajo y sacrificio. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?», preguntó Emiliano con un leve temblor en su voz. La duda seguía presente. Don Manuel sonrió suavemente, sin perder la calma, y le puso una mano en el hombro. «Lo importante es que sigas. No importa cuántas veces te caigas, lo que importa es levantarte. El miedo de no ser suficiente es normal, pero solo tú puedes demostrarte lo que eres capaz de hacer. Si de verdad te importa lo que haces aquí, si pones tu esfuerzo y tu corazón, todo lo demás viene por sí mismo». Emiliano asintió lentamente. Las palabras de don Manuel calaban profundamente en él. No necesitaba una vida de diversión sin preocupaciones, sino una vida de propósito, aunque eso significara sacrificio. De repente, el trabajo que antes le parecía una carga se transformaba en una oportunidad. La carpintería no era solo un lugar donde pasaba el tiempo, sino el lugar donde se estaba formando su futuro. La duda seguía allí,
acechando en sus pensamientos, pero Emiliano sintió una nueva determinación. No estaba perdido. Solo tenía que seguir adelante, un paso a la vez. El trabajo lo había hecho más fuerte, y sabía que, a pesar de los obstáculos, no podía rendirse. «Gracias, don Manuel», dijo Emiliano con un tono más firme, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Don Manuel asintió, satisfecho con la respuesta del niño. «Sigue trabajando duro, Emiliano. No dejes que las dudas te desvíen del camino. Tú decides lo que quieres ser, y yo creo en ti». Emiliano sonrió levemente. No sabía exactamente qué depararía el futuro, pero en ese momento entendió que su camino no era el de los demás. Su vida sería construida con las manos que trabajaban la madera, con el esfuerzo, la paciencia y el corazón. El viento de la tarde soplaba con suavidad, removiendo las hojas secas de los árboles en la plaza. Emiliano caminaba por las calles de San Miguel de Allende, con una mezcla de pensamientos en su cabeza. El taller de don Manuel había sido su refugio, un lugar donde comenzaba a encontrar sentido en medio de todo el caos que había sido su vida hasta ese momento. A pesar de todo, una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Estaba tomando la decisión correcta? Algunos días la duda lo embargaba. El trabajo era duro, su cuerpo dolía, y las horas que pasaba en el taller se alargaban hasta convertirse en largas jornadas que parecían no terminar nunca. Había momentos en que, mientras limaba o cortaba, veía a otros niños jugando, disfrutando de su infancia. Aquellos momentos de alegría ajenos a la lucha diaria de Emiliano le hacían preguntarse si realmente estaba sacrificando demasiado. Un día, mientras regresaba del taller al caer la tarde, un grupo de chicos mayores se cruzó con él en la plaza. Estaban jugando fútbol, riendo y empujándose con entusiasmo, ajenos a las preocupaciones de Emiliano. Uno de ellos, Carlos, un chico de su edad, se le acercó mientras el balón pasaba rodando a su lado. «¿Qué haces aquí, Emiliano?», preguntó Carlos con una sonrisa traviesa. Su tono era amistoso, pero había algo de burla en su pregunta. Emiliano se detuvo mirando a los chicos. Por un momento sintió la tentación de unirse a ellos, de dejar de lado el taller, el esfuerzo y simplemente ser uno más entre ellos, correr y reír sin preocupaciones. «Estoy trabajando, Carlos», respondió con una voz baja, tratando de disimular la incomodidad que sentía. Carlos lo miró con sorpresa, como si no entendiera lo que eso significaba. El grupo de chicos comenzó a reír, y Emiliano sintió que las miradas se clavaban en él. No era la primera vez que sentía esa incomodidad, pero hoy, por alguna razón, era más fuerte. «¿Trabajando? ¿Y por qué no vienes a jugar, hombre? No te vas a morir por tomarte un respiro». Carlos hizo un gesto como si estuviera invitando a Emiliano a unirse al juego, pero la invitación no era genuina. Había algo en su voz que denotaba más burla que simpatía. Emiliano sintió una punzada en el estómago. La tentación de ir con ellos era fuerte, pero en su interior sabía que no podía. No podía rendirse ahora, no después de todo lo que había aprendido. Su vida había tomado un rumbo diferente, y aunque a veces se sentía fuera de lugar, no quería abandonar lo que había comenzado. No iba a dejar que las bromas de otros definieran su camino. «Gracias, pero no», respondió, levantando la cabeza con determinación. No era solo una respuesta, era una decisión. Carlos lo miró por un instante, con una expresión de confusión, pero luego se encogió de hombros y volvió a unirse al juego. Emiliano se quedó allí, parado en medio de la plaza, mientras el grupo se alejaba, riendo y empujando el balón. Por un momento, sintió una especie de vacío, como si su elección lo hubiera aislado aún más de los demás, pero al mismo tiempo, algo en su interior lo fortaleció. «Hice lo correcto», pensó. Se dirigió de nuevo al taller, sintiendo cómo cada paso lo acercaba a su propósito. Sabía que el camino no sería fácil, que siempre habría tentaciones y momentos de duda, pero también entendía que esas decisiones, esas pequeñas elecciones diarias, eran las que definirían quién sería en el futuro. Don Manuel lo esperaba como siempre,
con la misma mirada serena y el mismo silencio que lo acompañaba en su trabajo. Sin embargo, hoy Emiliano se sentía diferente. Había tomado una decisión, y con esa decisión sentía que una carga se había levantado de sus hombros. «Hoy corté mal la madera», dijo Emiliano mientras se acercaba a la mesa de trabajo, decidido a seguir adelante con su día. Don Manuel lo miró con atención, pero no dijo nada de inmediato. Solo asintió como si esperara que Emiliano hablara más. «Vi a los chicos jugando», continuó Emiliano. «Me ofrecieron unirme a ellos, pero no fui. No puedo, don Manuel, no quiero perderme de esto». Don Manuel se acercó lentamente con una ligera sonrisa en el rostro. «Eso está bien, Emiliano. ¿Sabes? Las decisiones que tomamos nos definen. Puede que hoy sientas que has perdido algo, pero lo que estás ganando es mucho más valioso. La paciencia, el esfuerzo, el trabajo, todo eso te llevará lejos, más lejos que cualquier momento de diversión fugaz». Emiliano asintió, sintiendo la sabiduría en las palabras de don Manuel. No se trataba de no disfrutar, de no ser feliz. Se trataba de saber cuándo hacer sacrificios y cuándo poner esfuerzo para que algún día los frutos llegaran. «Gracias, don Manuel», dijo Emiliano, con una voz más firme, mientras se ponía a trabajar en una nueva pieza de madera. Esta vez, sin duda alguna, sabía que estaba haciendo lo correcto. A medida que los días pasaban, Emiliano empezó a sentir que ya no era el mismo niño que había llegado a la plaza semanas atrás. El sol seguía cayendo sobre el pueblo de San Miguel de Allende, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo el chico huérfano, perdido y sin rumbo, que observaba desde la distancia a los demás. Había comenzado a encontrar un propósito en el trabajo que hacía en el taller de don Manuel, y con ello, un lugar en la comunidad. Aunque no lo había buscado, el pueblo comenzaba a reconocerlo. Cada mañana, cuando Emiliano salía a caminar hacia el taller, sentía que algo diferente le ocurría. Los ojos de las personas, aunque todavía curiosos, ya no lo miraban con indiferencia. Algunos lo saludaban con una sonrisa, como si se hubieran dado cuenta de que había algo en él que merecía ser visto. Doña Lupita, cuando lo veía pasar, le dedicaba un saludo amable y algunas veces le ofrecía un tamal recién hecho, que Emiliano tomaba con gratitud. A veces, incluso le contaba historias de su juventud, historias de su vida en el campo, historias que tenían un tinte de nostalgia, pero también de esperanza. ¿Sabías, Emiliano, que en el campo, cuando la tormenta viene, la gente no se queda esperando a que pase? Se prepara, se cubre y sigue trabajando. La vida es igual. «Tienes que estar listo para todo», le decía doña Lupita con una sonrisa cálida mientras le daba un par de tamales envueltos en hojas de maíz. Emiliano al principio no entendía muy bien, pero con el tiempo fue comprendiendo que doña Lupita no solo le estaba ofreciendo comida, sino también sabiduría. Ella, con su vida sencilla, había aprendido a luchar contra las adversidades, a no rendirse, a seguir adelante sin importar las tormentas. Sus palabras eran un reflejo de esa misma fortaleza que, aunque silenciosa, se reflejaba en el rostro de Emiliano cada vez que tomaba las herramientas del taller. Una tarde, mientras Emiliano trabajaba en una mesa de madera, escuchó unas voces conocidas acercándose. Eran Ana, la hija de doña Lupita, y un par de niños que siempre jugaban en la plaza. Ana, con su cabello recogido en una trenza y una expresión de confianza, se detuvo frente a la carpintería. «¿Cómo va todo, Emiliano?», preguntó con una sonrisa amistosa, mientras observaba el banco de madera que Emiliano había estado lijando esa mañana. Emiliano levantó la vista, sorprendiendo por el interés de Ana. No solía recibir tantas visitas mientras trabajaba, y mucho menos de gente de su edad. «Bien», respondió levantando una mano para señalar el banco. «Este es mi proyecto para el día de hoy. Estoy aprendiendo a hacer cosas más grandes». Ana observó con interés el trabajo de Emiliano, admirando el esfuerzo que él ponía en cada pieza. Aunque no lo decía en voz alta, sabía que Emiliano estaba logrando algo muy importante, algo que iba más allá de la carpintería. «¿Sabes qué?»,
dijo Ana sonriendo. Me gusta ver cómo estás cambiando. Todos te veíamos con lástima al principio, pero ahora te vemos con respeto. Has hecho algo que muchos de nosotros no sabemos hacer. Has crecido, Emiliano. Estás dejando tu huella en este pueblo. Emiliano se quedó en silencio, procesando esas palabras. Aunque aún le costaba aceptarlo, comenzaba a entender que había algo más que trabajo detrás de cada uno de sus esfuerzos. Había algo de aceptación, de pertenencia en lo que hacía. Su esfuerzo estaba siendo notado, y aunque al principio le había costado aceptar, ahora lo sentía como una bendición. Don Manuel, que había estado observando en silencio, se acercó en ese momento. Con su típica seriedad, pero también con una pizca de satisfacción, dijo: «A veces la gente necesita tiempo para entender lo que uno hace. Pero al final, los que trabajan con honestidad siempre encuentran su lugar». Emiliano lo miró, y por primera vez su mirada estaba llena de gratitud. Había sido difícil, claro, pero el camino que había tomado ya no le parecía tan incierto. Sentía que había comenzado a enraizarse, como un árbol que, con el tiempo, crece firme, incluso cuando las condiciones no son perfectas. Esa tarde, mientras las últimas luces del día se desvanecían, Emiliano se quedó frente al banco que había hecho. Lo miró con orgullo, como si, de alguna manera, esa pieza de madera representara todo lo que había logrado hasta ahora. No solo una habilidad nueva, sino también una forma de ganarse el respeto y el lugar en el mundo que antes no sabía que merecía. Ana, al ver el brillo en los ojos de Emiliano, le dio una palmada en la espalda y con una sonrisa le dijo: «Estoy segura de que esto es solo el comienzo, Emiliano. El pueblo necesita a alguien como tú, no solo para hacer muebles, sino para enseñarnos a todos lo que es realmente importante». Emiliano, sin palabras, asintió. No necesitaba decir nada. Su trabajo, su esfuerzo y la forma en que había comenzado a encontrar su lugar en el pueblo lo decían todo. La tarde había comenzado como cualquier otra, cálida y tranquila, con el cielo despejado sobre San Miguel de Allende. Emiliano había pasado toda la mañana trabajando en el taller de don Manuel, como siempre, enfocado en sus tareas. El ruido constante de la sierra y el martillo lo acompañaban mientras daba forma a la madera. Era un trabajo arduo, pero, por primera vez, disfrutaba del esfuerzo. Cada golpe, cada corte, le traía una sensación de logro. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La tranquilidad del día se desvaneció cuando el viento comenzó a levantarse. Emiliano levantó la cabeza y miró hacia el cielo, donde nubes oscuras comenzaban a amontonarse. El viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo el olor de la tierra mojada. Don Manuel, que había estado trabajando en una silla vieja, dejó su herramienta y observó el horizonte con preocupación. «Parece que va a llover», dijo don Manuel con un tono grave. «Deberíamos apurarnos antes de que la tormenta nos agarre». Emiliano asintió, sintiendo que algo en el aire había cambiado. El clima en San Miguel de Allende podía ser impredecible, y la gente del pueblo siempre hablaba de las tormentas que venían sin previo aviso. Sin embargo, la lluvia nunca había sido algo que le preocupara demasiado. Era algo común, algo que él había experimentado muchas veces antes, cuando vivía con su madre. Pero esa tarde, la tormenta parecía más amenazante, como si el cielo estuviera preparando algo más grande. Mientras Emiliano y don Manuel continuaban con su trabajo, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Al principio, eran suaves, casi imperceptibles, pero pronto se convirtieron en un torrente de agua que azotaba el taller. El sonido de la lluvia golpeando el techo metálico era ensordecedor, y el viento comenzaba a aullar como una bestia salvaje. «Vamos adentro», gritó don Manuel cubriéndose la cabeza con su sombrero mientras se apresuraba a entrar en la casa detrás del taller. Emiliano lo siguió rápidamente, sintiendo la lluvia calarle los huesos. En pocos minutos, el pequeño taller se había convertido en un refugio improvisado, pero el sonido de la tormenta seguía afuera, imponente. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, y la tierra que se levantaba a través de las rendijas del techo daba la sensación de que el mundo entero se estaba desmoronando.
Dentro, don Manuel y Emiliano se quedaron en silencio, escuchando la tormenta rugir. El sonido de la lluvia parecía imparable, y aunque no podían ver la magnitud de lo que ocurría afuera, ambos sabían que la tormenta podría durar horas. Emiliano se sentó cerca de la ventana, mirando la lluvia caer con una mezcla de fascinación y temor. Las tormentas en el campo siempre traían consigo la incertidumbre. Las cosechas podían arruinarse, los ríos podrían desbordarse y las casas a menudo se inundaban. La tormenta puede ser aterradora, pero también es una parte de la vida, dijo don Manuel, acercándose a Emiliano, quien aún estaba mirando afuera. Nos recuerda que no podemos controlar todo lo que pasa, que la naturaleza tiene su propio curso. Emiliano asintió, sintiendo que las palabras de don Manuel resonaban más de lo que esperaba. La tormenta era, en cierto modo, un reflejo de lo que él había estado viviendo. Había estado luchando contra el caos dentro de sí mismo, contra la soledad y la incertidumbre que sentía desde que había perdido a su madre. Pero ahora, de alguna manera, comenzaba a entender que no siempre se podía controlar todo. Al igual que la tormenta, las dificultades de la vida llegaban sin aviso, y la única forma de afrontarlas era encontrar un refugio y seguir adelante, aunque el miedo y la incertidumbre lo acompañaran. ¿Y qué hacemos cuando no podemos más?, preguntó Emiliano, sin mirarlo, con la voz baja. Don Manuel se sentó junto a él y puso una mano en su hombro. Cuando no podemos más, Emiliano, descansamos. Pero luego, cuando la tormenta pase, nos levantamos y seguimos adelante. La vida sigue, siempre sigue. Emiliano se quedó en silencio, procesando las palabras de don Manuel. Aunque el miedo de la tormenta seguía ahí, algo en su interior se sentía más tranquilo. Sabía que aunque las dificultades fueran inevitables, él no estaba solo. Tenía un refugio, una mano amiga que lo guiaba. La lluvia continuó cayendo durante horas, y mientras la tormenta azotaba el pueblo, Emiliano se quedó junto a don Manuel, observando cómo el agua empapaba el mundo exterior. Sabía que cuando la tormenta pasara, el cielo volvería a despejarse. Y aunque la tormenta de su propia vida no había terminado, ahora comprendía que también pasaría. Solo tenía que seguir adelante, como siempre. La tormenta, finalmente, comenzó a amainar, y Emiliano, aunque agotado, sintió que algo había cambiado dentro de él. La tormenta había sido feroz, pero ahora todo estaba más claro. Lo que había empezado como un día lleno de incertidumbre se había convertido en una lección sobre la vida misma. Incluso en las tormentas más oscuras, siempre había esperanza al final. El amanecer trajo consigo un cielo despejado y tranquilo, un contraste abrupto con la furia de la tormenta que había arrasado San Miguel de Allende la noche anterior. Emiliano se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana algo era diferente. El aire fresco y limpio, cargado del olor a tierra mojada, le traía una sensación de renovación. Aunque las calles aún estaban cubiertas por ramas caídas y pequeñas piedras arrastradas por la lluvia, Emiliano no sentía miedo ni desesperación como la última vez. Esa tormenta había sido dura, pero, de alguna manera, la veía ahora como un símbolo de las pruebas que había enfrentado en su vida. La carpintería de don Manuel se encontraba en un rincón apartado, lejos de los caminos principales del pueblo. Al acercarse, Emiliano notó que la entrada estaba cubierta por un par de tablones rotos y que el viento aún soplaba con fuerza, levantando el polvo del suelo. A pesar de los destrozos, don Manuel ya estaba allí, trabajando como siempre, aunque con una calma diferente. Emiliano entró y se acercó a él. Don Manuel no levantó la vista de su trabajo, pero el niño sabía que lo había notado. «Buenos días, don Manuel», dijo Emiliano, sintiendo que la serenidad de la mañana se apoderaba de su voz. «Buenos días, Emiliano», respondió don Manuel sin dejar de trabajar, pero con una sonrisa apenas visible en su rostro. «Parece que la tormenta no fue tan mala después de todo, ¿eh?» Emiliano miró a su alrededor. Aunque había algunas tablas caídas y el viento aún azotaba las paredes, el taller seguía de pie. Había sufrido algunos daños, pero nada que no pudiera repararse. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. La tormenta fue fuerte,
Pero no pasó nada que no pueda arreglarse, dijo Emiliano, ya entendiendo el significado de sus palabras. No solo se refería al taller, sino también a sí mismo. Don Manuel asintió con aprobación, deteniéndose por un momento. Así es, Emiliano. Las tormentas no son para siempre. Lo importante es lo que hacemos después de que pasan. Hay que reconstruir, hay que retomar el rumbo. Es el trabajo lo que nos hace fuertes. Emiliano comprendió entonces que esas palabras no solo se aplicaban al taller. La tormenta de la noche anterior, con sus vientos furiosos y su lluvia destructiva, había sido solo una metáfora de lo que él había vivido. Había enfrentado muchas tormentas en su vida, algunas internas, otras externas, y aunque en ocasiones había sentido que todo se desmoronaba, ahora veía con claridad que no todo se pierde. Lo que importa es la capacidad de reconstruir, de seguir adelante después de cada caída. Mientras don Manuel comenzaba a arreglar las maderas caídas, Emiliano se acercó a él. No necesitaba decir mucho más. Las palabras de su mentor ya lo habían guiado. Sabía lo que tenía que hacer. ¿Puedo ayudarte hoy?, preguntó Emiliano con una nueva determinación. Don Manuel lo miró, y aunque su rostro seguía serio, sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y satisfacción. Claro, Emiliano, el trabajo nunca se termina, y lo que reparas hoy te prepara para mañana. Aquel día, Emiliano y don Manuel trabajaron codo a codo. Mientras el viento seguía soplando, ambos comenzaron a limpiar el taller, retirando las tablas rotas y reconstruyendo los elementos que habían sufrido daños. Emiliano, con cada golpe de martillo y cada tablón colocado, sentía cómo reconstruía también su vida. No solo reparaba el taller de don Manuel, sino que estaba reconstruyendo algo mucho más importante, su lugar en el mundo. A medida que el día avanzaba, la sensación de reconstrucción no solo se limitaba al taller. Emiliano ya no era el mismo niño perdido y temeroso de antes. A pesar de las dificultades y los obstáculos, había encontrado su camino. Había aprendido a trabajar, a esforzarse, a ser paciente. La tormenta había pasado y él estaba listo para lo que viniera. Estaba reconstruyendo no solo lo que se había perdido, sino también su propia fortaleza interna. Al caer la tarde, el taller ya estaba casi como nuevo. El sol se desvanecía lentamente, pero Emiliano sabía que, al igual que el día, su vida también comenzaba a clarear. Con el trabajo hecho, se sintió lleno de una paz que nunca había experimentado antes. Aunque no todo estaba resuelto, sabía que la capacidad de seguir adelante, de reconstruir lo perdido, era lo que lo había llevado hasta allí. Don Manuel lo miró por un momento, y sin pronunciar palabra le dio una palmada en la espalda. Era su manera de decir que estaba orgulloso de él. Vamos, Emiliano. Hoy terminamos, pero mañana tenemos más trabajo. Así es como se reconstruye el mundo paso a paso. Emiliano sonrió. Por fin entendía lo que don Manuel había querido decir desde el principio. La vida, al igual que un taller, requiere paciencia, esfuerzo y dedicación. Y lo más importante, cuando la tormenta pasa, siempre hay que seguir adelante. El sol se había puesto por completo, dejando que la oscuridad llenara las calles de San Miguel de Allende. La luz amarillenta de los faroles apenas comenzaba a iluminar las plazas desiertas, mientras Emiliano caminaba lentamente hacia su hogar, con las manos cubiertas de la misma madera que había trabajado durante días. A pesar del cansancio, algo dentro de él le decía que todo estaba cambiando. Había aprendido a trabajar con esfuerzo, a valorar el proceso, y lo más importante, había comenzado a encontrar su lugar en la comunidad. Durante semanas, su vida había girado en torno al taller de don Manuel, pero algo había ocurrido. No solo estaba aprendiendo a ser carpintero, sino que estaba comenzando a entender lo que significaba dejar una huella, un legado. La conexión con las personas del pueblo, las historias de vida que doña Lupita le había compartido y los consejos sabios de don Manuel se habían convertido en parte de su existencia diaria. Y aunque aún le quedaba mucho por aprender,
Ya sentía que su esfuerzo era una forma de construir algo más grande que él mismo. Mientras caminaba hacia su casa, recordó las palabras de don Manuel, palabras que nunca olvidaría. Lo que construimos con nuestras manos no solo tiene un propósito, Emiliano. Cada mueble, cada banco, cada silla, lleva consigo una parte de nosotros. Eso es lo que dejamos. Ese es el legado que dejamos, aunque no siempre se vea de inmediato. Esas palabras resonaban en su mente como un eco. Emiliano había comenzado a entender que su esfuerzo no solo se medía por lo que construía con sus manos, sino por lo que estaba sembrando en su corazón. Con cada paso, su vida comenzaba a ser como las piezas de madera que moldeaba, imperfecta, pero llena de propósito. Al llegar a la plaza, vio a los niños que solían burlarse de él, jugando juntos con una pelota. Esta vez, no sentía la incomodidad que antes lo había asfixiado. En lugar de alejarse, se acercó a ellos con una tranquilidad que lo sorprendió a sí mismo. Se paró junto a ellos, observando cómo se pasaban el balón entre risas. Carlos, uno de los chicos que lo había invitado a jugar antes, lo vio y se acercó con una sonrisa que no llevaba ninguna burla. «¿Qué tal, Emiliano?», preguntó con una mirada más abierta, como si de alguna forma su actitud hubiera cambiado. «Todo bien, Carlos. Solo venía a ver cómo va el juego», respondió Emiliano sin titubeos. Los niños lo miraron sorprendidos, pero rápidamente volvieron a lo suyo. Emiliano se quedó un momento en la plaza, observando desde un lugar discreto. No necesitaba ser el centro de atención, pero ahora sentía que su presencia era valiosa. No tenía que probar nada a nadie, solo continuar su camino. Mientras caminaba de regreso, una sensación de paz lo invadió. La lluvia ya se había ido, y el aire fresco de la noche lo envolvía suavemente. Emiliano comprendía que su trabajo en el taller de don Manuel no solo era una forma de ganarse la vida, sino también una manera de marcar su paso por el mundo. Cada pieza de madera que tocaba, cada banco que hacía, era una parte de su historia. Era el legado que dejaría, no solo en el pueblo, sino en él mismo. Al llegar a la casa, vio a su tía, que lo esperaba en la puerta. Le sonrió, aunque notó que había algo diferente en Emiliano. La mirada del niño ya no era la misma de antes. Ya no era solo un niño perdido, sino alguien que comenzaba a comprender el verdadero significado del esfuerzo y la perseverancia. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó su tía con una curiosidad amable. «Bien, tía, aprendí algo nuevo hoy». «Y sé que voy a seguir aprendiendo», respondió Emiliano con una sonrisa que lo hacía parecer más grande de lo que era. Su tía lo miró con dulzura, notando el cambio en su rostro. Sin decir nada más, le dio un abrazo. El tipo de abrazo que solo se da cuando se sabe que alguien ha encontrado su camino. Dentro de la casa, Emiliano se sentó en su rincón, cerca de la ventana, mirando el cielo estrellado. Aunque su vida seguía siendo difícil y llena de desafíos, algo en él había cambiado. Había encontrado la forma de transformar su dolor y sus pérdidas en algo valioso, algo que podría perdurar. No era solo sobre la carpintería, no era solo sobre las piezas que fabricaba. Era sobre lo que esas piezas representaban, su crecimiento, su esfuerzo y su capacidad para seguir adelante, incluso cuando el camino parecía incierto. Emiliano sabía que su legado no sería inmediato, no lo vería de inmediato, pero como las piezas de madera que tallaba, con el tiempo, su vida se transformaría en algo más grande, algo que quedaría para siempre. Ese era el verdadero legado, el que se construye día a día, sin prisas, con trabajo y dedicación. La mañana siguiente amaneció tranquila, pero Emiliano sentía que algo dentro de él había cambiado. El pueblo de San Miguel de Allende seguía con su rutina diaria. Los vendedores en la plaza, las madres caminando con sus niños, los hombres trabajando en los campos cercanos. Pero Emiliano, al caminar por las calles, ya no sentía que era un extraño entre ellos. Su lugar, aunque no perfecto, comenzaba a sentirse como un espacio propio. El taller de don Manuel había sido el escenario principal de su transformación. No solo había aprendido a trabajar la madera, a medir, cortar y ensamblar, sino que había aprendido a trabajar su vida,
A veces las lecciones venían en forma de palabras sabias de don Manuel, otras veces en la quietud del lugar, rodeado de polvo y de silencio. Cada día, Emiliano le daba forma a una pieza de madera y al mismo tiempo le daba forma a su propio corazón. A medida que pasaban las semanas, la gente del pueblo comenzó a mirarlo con otros ojos. Ya no era el niño huérfano y solitario que se escondía entre las sombras de la plaza. Ahora se acercaban a él con una sonrisa, con respeto, a veces incluso con una palabra amable. Doña Lupita lo saludaba siempre que lo veía pasar. Ana le dedicaba una sonrisa, y algunos de los otros niños ya no lo evitaban, sino que lo saludaban con un gesto de camaradería. Sabía que no todos lo comprendían, pero sentía que poco a poco había comenzado a encontrar un lugar. Un día, después de semanas de esfuerzo, Emiliano terminó su primer gran proyecto, una mesa de madera robusta, bien construida, con bordes pulidos y detalles que reflejaban su dedicación. Era una mesa sencilla, pero para él significaba mucho más. Era el resultado de horas de trabajo, de días difíciles, de frustraciones, pero también de aprendizajes y pequeñas victorias. Al terminarla, Emiliano sintió una satisfacción profunda. No solo había terminado un mueble, sino que había superado un obstáculo más en su vida. «Lo hiciste bien», dijo don Manuel, observando la mesa con detenimiento. No sonreía de manera exagerada, pero sus ojos reflejaban la aprobación de alguien que sabía lo que significaba haber llegado hasta allí. Emiliano lo miró, sin palabras, pero con una gratitud inmensa. Esa mesa era más que madera. Era la evidencia tangible de su crecimiento, de su capacidad para superar los miedos y las dudas, de la paciencia que había aprendido a cultivar. Al mirarla, Emiliano comprendió algo importante. Su vida no se medía por lo que los demás pensaran de él, sino por lo que él mismo construyera, por lo que pusiera en cada paso que diera. Con el paso de los meses, Emiliano continuó trabajando en el taller. La gente del pueblo comenzó a buscarlo para encargos pequeños. A veces le pedían que arreglara una silla, otras veces que construyera una mesa o un banco. Don Manuel seguía siendo su guía, pero ahora Emiliano se sentía más seguro, más capaz. El niño que alguna vez se sintió invisible y perdido en la plaza, ahora tenía un propósito claro. Un día, mientras descansaba en el banco de madera que él mismo había hecho, Emiliano observó a los niños jugar en la plaza. La misma plaza donde, meses atrás, él se había sentido ajeno y distante. Ahora los miraba con una paz diferente. Sabía que podía haber elegido otro camino, uno más fácil, uno lleno de risas y juegos, pero el camino que había tomado, lleno de trabajo y esfuerzo, lo había llevado a un lugar más valioso, su propio crecimiento. El viento soplaba suavemente, y Emiliano sintió que todo lo que había aprendido, todas las lecciones de la vida y el trabajo, ya no eran solo palabras, eran acciones, eran su forma de ser. Había aprendido a vivir con los desafíos, a no temerles, a seguir adelante incluso cuando el camino parecía incierto. Y mientras miraba al horizonte, Emiliano comprendió algo fundamental. No importa cuán difícil haya sido el camino, lo que importaba era que nunca estuvo solo. Siempre hubo alguien que lo apoyó, alguien que le dio las herramientas para seguir adelante. La historia de Emiliano no se terminaba ahí. Su vida seguía con más desafíos, más momentos de duda, pero también con la certeza de que siempre podría reconstruir, siempre podría levantarse, siempre podría seguir adelante. Porque, como la madera que trabajaba, él también estaba en constante transformación, en constante construcción. Y así, mientras el sol se ponía una vez más sobre el pueblo, Emiliano, con una sonrisa tranquila, volvió a tomar las herramientas, listo para seguir construyendo su vida, paso a paso, día tras día.